Estuvimos viendo, recordando un poquito lo que fue el futuro, recordando lo que fue el pasado, ¿verdad? Estuvimos viendo, recordando un poquito lo que fue el futuro, recordando lo que fue el pasado, estuvimos viendo características generales de cada uno de estos tiempos gramaticales y también estuvimos específicamente pues viendo en qué consistía cada uno de estos. El día de hoy vamos a continuar con un tema nuevo, pero para este tema pues es importante que tomemos en cuenta ciertos aspectos importantes. Si ustedes gustan pues pueden ir tomando nota, pero también es importante que nos queden muy claros ciertos aspectos relacionados a este tema. El día de hoy pues vamos a estar dando lo que es la introducción al tema como tal. Vamos a estar viendo en qué consiste este tema, vamos a estar viendo cuáles son las características principales de este tema como tal. Y también vamos a estar compartiendo o haciendo énfasis en cuanto a el Google Site, porque ahí les coloqué lo que es un listado, ya vamos a estar viendo de qué trata, pero ese listado es fundamental para que podamos practicar lo que es este tema, ¿sí? Entonces también para que ustedes puedan estar tomando en cuenta esto. La presentación de hoy ya está disponible, también ya encontramos disponible lo que es ciertos ejercicios de práctica y también encontramos disponible un video. Para el tema del día de hoy yo les agregué al Google Site lo que es un listado. Ese listado pues es correspondiente a phrasal verbs, que es lo que vamos a estar trabajando hoy, pero ahí ustedes encuentran específicamente algunos, si ustedes quieren descargarlo, pues va a ser de bastante utilidad, ¿sí? Ya vamos, más adelante pues vamos a estar viendo en qué consiste esto, pero para que ustedes tomen en cuenta que ahí lo encuentran, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo específicamente qué consiste estos verbos frasales, que son los que vamos a trabajar el día de hoy, pero vamos a estar viendo pues características generales. Como les comentaba, es como la introducción al tema, ¿verdad? No lo vamos a estar viendo tan detalladamente, ya que en la próxima clase ya vamos a estar entrando a cómo hacer oraciones con ellos, cómo los puedo conjugar, ¿verdad? El objetivo de la clase de hoy es que nos quede muy claro pues qué son y cuándo nosotros vamos a utilizarlos, ¿verdad? Que es la función principal de los verbos frasales, cuando estamos hablando específicamente de phrasal verbs, que vamos a ver qué es. Y también les paso a recordar lo que es específicamente el link del Google Site. Hablando un poquito del Google Site, pues el Google Site siempre hago énfasis, ya que a veces aún solicitan lo que son presentaciones al correo, ¿verdad? Como yo les comentaba, pues todas las presentaciones, ejercicios, etcétera, las encuentran dentro del Google Site. No es necesario solicitarlas, ya que ahí las tenemos en cualquier momento que ustedes gusten. Pueden simplemente estar ingresando, ¿verdad? En cualquier momento, y ahí está disponible todo ese material para que ustedes puedan ir también practicando y puedan ir un poquito repasando lo que es esto. Agradezco a quienes estuvieron realizando lo que fue la línea del tiempo. Yo les comenté que podrían realizarla, podían escribir su párrafo. Si ustedes deseaban, incluso podían estarlo enviando para que yo les diera una retroalimentación en cuanto al párrafo, en cuanto a la gramática, qué tal utilizamos las conjunciones, todo esto que se utilizaba. Entonces, estuve recibiendo algunos ejercicios, ¿verdad? Como bien sabemos, todos estos ejercicios pues no cuentan con punteo, pero sí nos ayudan bastante a practicar y a que veamos qué tan claro nos quedó el tema, qué elementos, ¿verdad? Podemos reforzar o en qué pues nos quedó todo bastante claro y vamos bastante bien, ¿verdad? Entonces, todo esto nos puede ayudar bastante a practicar. Bueno, les comparto el link del Google Site rápidamente por si quieren tomar nota, por si quieren anotarlo, ¿verdad? Para que no lo perdamos de vista, ya que vamos a continuar utilizando el mismo link durante todo el semestre. El link específicamente, como ya sabemos, pues no cambia, es el mismo link durante todo el semestre, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que son phrasal verbs, como yo les mencioné, phrasal verbs o bien conocidos en español como verbos frasales. Vamos a estar dando la introducción de qué son. Siempre me gusta iniciar en cuanto a temas y que siempre iniciemos viendo qué es el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo conozco reglas, conozco muy bien en qué situación, pero no conozco muy bien en qué situación utilizarlo, pues va a estar incorrecto, aunque las reglas estén bien. Entonces yo tengo que conocer siempre, hablando pues específicamente de inglés, cuándo es que yo debo de utilizar, ya sea si es una
un tiempo gramatical, o ya si es específicamente un tema muy específico de gramática. También aplica con vocabulario, aplica en varias situaciones en las cuales nosotros debemos de conocer cuándo es que debemos utilizarlo, porque sí es bastante importante que no solamente conozcamos esto, sino que también lo apliquemos de la forma correcta, ¿verdad? Entonces vamos a estar iniciando con qué es un phrasal verb. Nos dice acá, a phrasal verb is a verb that is made up of main verb together with an adverb or a preposition, or both. Sometimes their meaning is not obvious. Bueno, básicamente lo que nos dice acá. Un phrasal verb es conocido en español como un verbo frasal. El verbo frasal o phrasal verb, como se conoce en inglés, específicamente, como bien nos dice la palabra, este es un verbo. Pero ¿cuál es la característica especial de este verbo o por qué se llama verbo frasal? Porque estos verbos en inglés están compuestos por dos o más palabras. Todo ese conjunto de palabras, ya sea a veces son dos palabras, a veces son tres palabras, depende, ¿verdad? Todo este conjunto de palabras al final forma lo que es un verbo frasal en inglés. Los verbos frasales en inglés cumplen la misma característica que un verbo. Por ejemplo, si nosotros conocemos jump, study, paint, run, ¿verdad? Estudiar, pintar, cocinar, leer. Todos estos son verbos, ¿verdad? Pero en inglés los verbos frasales también cumplen la misma función de verbo, es decir, dentro de la oración están haciendo énfasis a la acción, pero la característica peculiar de estos es que está compuesto de dos o más palabras. ¿De qué palabras está compuesto? Por si quieren tomar nota. Un verbo frasal siempre está compuesto de un verbo, de una preposición y a veces también de un adverbio, ¿verdad? Puede ser. Siempre va a ir el verbo, la preposición o un adverbio, es decir, va una frase, ¿verdad? Ahora bien, pues haciendo énfasis un poquito, ¿qué es una preposición? Pues cuando nosotros estamos hablando de una preposición, estamos hablando de ciertas palabras que nosotros utilizamos para hacer énfasis en cuanto a espacios, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, my cell phone is in the table, mi teléfono está en la mesa, o the cat is under the table, el gato está debajo de la mesa. Entonces, todas esas son preposiciones las que hacen énfasis en cuanto a que si, por ejemplo, esto está sobre la mesa, el gatito está bajo la mesa, la casa de al lado, ¿verdad? La casa de enfrente, todo esto es una preposición. Entonces, generalmente los phrasal verbs siempre van acompañados de una preposición. Y también, pues en algunas ocasiones pueden ir acompañadas de lo que es un adverb o bien conocido como un adverbio, ¿verdad? Generalmente los adverbios, pues su función principal es hacer énfasis en circunstancias. Por ejemplo, explican el modo, el lugar, el tiempo, la cantidad, la afirmación, duda sobre algo, ¿sí? Entonces, un phrasal verb siempre va a ir acompañado de esto. Hay ciertos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de phrasal verbs. Uno de los principales aspectos que debemos de tomar muy en cuenta es que a veces el significado de estos no es tan obvio. Por ejemplo, si yo digo el phrasal verb break up, si yo traduzco, por ejemplo, la palabra break, que significa quebrar algo, y up, que significa arriba, ¿verdad? Quebrar algo arriba. No. Break up es un phrasal verb que significa romper una relación, ¿sí? Entonces, por eso hace énfasis en que sometimes their meaning is not obvious, porque a veces el significado no es tan obvio, ¿verdad? Y con esto quiero llegar a algo importante, y es importante que lo tomemos en cuenta. Primero que nada, los phrasal verbs son frases, ¿verdad? Verbos frasales que ya están estipulados por el inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que el inglés ya nos dice cuáles son y cuál es la definición de estos o el significado de estos. Nosotros no vamos a seleccionar, por ejemplo, este verbo con esta preposición o ese verbo con este adverbio, ¿verdad? No, nosotros no podemos seleccionar cuáles porque el inglés ya nos dice cuáles son los que hay.
Ahora bien, ¿cómo voy a saber cuáles son y cuál es su significado? Para eso tengo que aprendérmelos de memoria, ¿sí? No hay una regla como tal para decir, bueno, sigamos esta regla y le agregamos esto, no. Todos los verbos frasales se deben de aprender específicamente de memoria. Ustedes tienen que conocer cuáles son y cuál es la traducción. Y hablando del significado en español, quiero llegar a otra cosa muy importante. Cuando estamos hablando específicamente del significado en español, nosotros no podemos, o más bien no tenemos específicamente que cambiarle a la traducción. Por ejemplo, voy a agarrar el verbo frasal, contiene tres palabras o dos palabras y voy a traducirlas por separado. Esto es totalmente incorrecto porque estas palabras por separado tienen un significado, pero ya están dentro del verbo frasal, adquieren un solo significado. Como les di el ejemplo de break up. Solo break es quebrar algo y up es arriba, ¿verdad? Entonces, separadas tienen un significado, pero ya como phrasal verb, break up significa romper o terminar una relación, ¿verdad? Entonces adquiere un significado único. ¿Qué es lo que nosotros debemos de específicamente tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando estamos haciendo énfasis del significado único que tienen los phrasal verbs, ¿sí? Entonces, sí debemos de ser muy cuidadosos con esto. Yo les comenté o les comentaba que en el Google Site ustedes encuentran lo que es específicamente el link, ¿verdad? No es un link, es un PDF en donde encuentran ciertos phrasal verbs y encuentran la traducción, lo que significa en el español, para que ustedes puedan descargarlo, puedan leerlo, puedan practicarlo un poquito, ya que cada uno de estos, pues hay que aprenderlo de memoria. Son 6 hojas, sin embargo, ahí encuentran muchos de los más utilizados, pero por supuesto no son todos. Existen una infinidad de phrasal verbs, los cuales debemos de ir aprendiendo. ¿Cómo los aprendo? Pues esto conforme a la práctica, conforme... también puedo sentarme a memorizarlos, pero la práctica es lo que más nos va a ayudar, ya sea ejercicios, ya sea al momento de intentar practicar una conversación, todo esto nos va a ayudar bastante. Los verbos frasales son muy utilizados no solamente por los americanos, en general en inglés, y nos ayudan a hablar de una forma un poquito más amplia y más completa, porque cuando estamos utilizando un verbo frasal, no me limito solamente a utilizar los verbos, por ejemplo, run, study, paint, ¿verdad? Sino ya puedo comunicarme de una forma incluso más completa, ¿verdad? Más amplia. Entonces nos van a ayudar bastante, ¿sí? Ahora bien, los verbos frasales yo los puedo utilizar en cualquier tiempo gramatical. Recordemos que como yo les comentaba, este es un verbo, ¿verdad? Es un verbo como estudiar, como pintar en inglés, como study, paint, ¿verdad? Es un verbo, pero su característica es que tiene pues 2 o más palabras, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar el verbo frasal ya sea en presente, ya sea en pasado, ya sea en futuro, ya sea en los tiempos perfectos. En cualquier tiempo gramatical en inglés ustedes pueden hacer uso de lo que son los verbos frasales. Ustedes pueden tomar la decisión si quieren utilizarlo en un pasado, quieren utilizarlo en un futuro o quieren utilizarlo en un presente, ¿verdad? No importa cuál ustedes seleccionen, pueden utilizar cualquier tiempo gramatical. Nosotros, ¿verdad? Ya conocemos el presente, el pasado y el futuro, entonces ya pueden hacer uso de lo que son los verbos frasales. ¿En dónde lo van a colocar? Lo tienen que colocar dentro de la estructura en donde dice verb, ¿verdad? Dentro de la estructura donde dice verb, ahí es donde ustedes deben de colocarlo. Como les comentaba, hoy no vamos a estar viendo tan a detalle cómo colocarlo, etcétera, porque ya vamos a verlo más adelante, pero como característica general, aspecto importante a tomar en cuenta, ustedes pueden utilizar el verbo frasal y pueden pues específicamente colocarlo dentro de la oración, como yo les comentaba, lo colocan dentro de la oración y pues van haciendo énfasis, ¿verdad? En donde dice verb, ahí deben de colocar el verbo frasal. Ahora bien, pues si ustedes van a hablar, por ejemplo, de un pasado, nosotros como vimos en pasado, en la estructura positiva cambiaba el verbo, ¿verdad? No sé si recordando un poquito, pues dijimos que cambiaba el verbo, ya sea si era irregular o si era regular, ¿verdad? Entonces, deben de cambiar el verbo frasal a pasado, por ejemplo, ¿verdad? En futuro se deja en forma base, al presente se le agrega S, todas estas reglas que yo ya tengo que conocer hablando de los 3 tiempos gramaticales. Presente, pasado, futuro. Por ejemplo, si lleva ing, también pues debo de agregarle ing. Depende mucho el tiempo gramatical, pero a lo que quiero llegar es que nosotros podemos utilizar el verbo frasal
dentro de cualquier estructura. La que estamos viendo en pantalla es una estructura general, ¿verdad? Pero pues cuando ya estamos utilizándolo, ya sea en un presente, en un pasado, en un futuro, pues ya estamos entrando específicamente a detalles más concretos, ¿verdad? En el cual nosotros ya vamos a estar viendo pues en dónde es que nos dice verb y ahí es donde debemos de colocar lo que es el phrasal verb como tal, ¿verdad? El verbo frasal. A grandes rasgos, pues generalmente la estructura es un sujeto, el verbo frasal y el complemento. Por ejemplo, I'm looking forward to come back to university, ¿sí? En este caso, looking forward, ¿sí? Ahora bien, veamos algunos ejemplos. She has always looked down on me. Esta es una oración en presente, ¿sí? Entonces, ahora veamos algo. Dice, for instance, in the first example, to the phrasal verb to look down on someone doesn't mean that you are looking down from a higher place at someone who is below you. It means that you think that you're better than someone. Básicamente lo que nos dice acá. Yo les mencionaba al inicio que los phrasal verbs, pues una característica principal de estos era que su significado no es tan obvio. Este es un verbo al igual que cualquier otro verbo, solo que como ya mencionamos, estos verbos tienen pues dos o más palabras, ¿verdad? Está compuesto de dos o más palabras. Y este verbo pues específicamente va a ir dentro de la estructura en la cual nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad? Y vamos a estar colocando el phrasal verb en donde dice verbo, ¿verdad? Ahí lo vamos a colocar. Sin embargo, pues como yo les mencionaba, tenemos que memorizarlos, tenemos que aprender cómo es que se escriben y cuál es, en este caso, su significado. Recordemos que al momento de traducirlo, pues no va a ser tan obvio porque, por ejemplo, el traductor de Google lo que hace es traduce palabra por palabra, entonces no nos va a dar el significado correcto. Porque un error es traducirlo palabra por palabra. Un phrasal verb yo jamás lo puedo traducir palabra por palabra porque ya tiene su significado propio, ¿verdad? Veamos acá. La expresión to look down on someone. Solo la palabra looked significa ver, down significa abajo y me significa yo, ¿verdad? Entonces, si lo traducimos literal, estamos diciendo que alguien nos está viendo o nosotros estamos viendo desde arriba, por ejemplo, desde un lugar higher place, desde un lugar alto. Yo estoy viendo a alguien, por ejemplo, desde un tercer piso, ¿verdad? Eso no significa look down on someone, ¿verdad? Look down on someone es un phrasal verb que significa you are better than someone, que alguien se cree mejor o se cree superior que alguien. She has always looked down on me quiere decir, bueno, ella siempre me ha visto como con un aire de superioridad, ¿verdad? O como me ve como menos, ¿verdad? Eso significa que se cree mejor que yo, ¿sí? Entonces, eso es look down on someone. Entonces, al igual que look down on someone, hay muchas palabras que nosotros muchos phrasal verbs como tal, que tenemos que aprender, ¿verdad? El phrasal verb nosotros tenemos que aprender específicamente su significado, tenemos que aprender específicamente cuándo tenemos que utilizarlo y tenemos que aprender pues cuál sería como tal su significado al español, porque el significado acá cumple un rol muy importante porque nosotros tenemos que conocer muy bien qué significa, ya que como palabra individual tiene un significado y ya como phrasal verb tiene otro significado. Como yo les comentaba, pues específicamente hoy no vamos a entrar a hacer oraciones, sino hoy vamos a estar viendo pues características principales, pero sí podemos utilizar en los tiempos gramaticales que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que son los progresivos, presente, pasado, futuro, ¿verdad? Con los diferentes auxiliares y diferentes tiempos gramaticales que ya estuvimos viendo. Ahí lo podemos estar utilizando. Entonces, el phrasal verb, pues sí tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a su uso y en cuanto a analizar muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es específicamente el que vamos a estar seleccionando? Mientras más yo conozca, voy a tener pues un amplio listado de verbos del cual yo al momento de comunicarme voy a poder seleccionar, ¿verdad? Voy a poder decir, bueno, quiero decir esto, este es el phrasal verb, o quiero decir esto otro, este es el phrasal verb. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Veamos el ejemplo número 2. Fighting broke out among a group of 40 men.
¿verdad? A group of furry men, pues es un sentido de metáfora, ¿verdad? Esto significa, bueno, pelear contigo es como pelear con un grupo de 40 personas, ¿sí? O don't put me off, I'm trying to concentrate. Put me off, si lo traducimos literal, significa put es poner, me es yo y off es apagado, ¿verdad? Pero la expresión don't put me off, el phrasal verb, significa no me molestes, ¿verdad? Estoy intentando concentrarme. Don't put me off, ¿sí? Ahora bien, word order. The verb and adverb elements which make up intransitive phrasal verbs are never separate. Acá vamos a tomar en cuenta otra característica principal de los phrasal verbs. Yo les comenté que los phrasal verbs ustedes lo colocan en donde dice verb dentro de la oración, ¿verdad? Y por supuesto así es como lo debemos de trabajar, ya que este es un verbo. Sin embargo, existen dos clases de phrasal verbs. Unos son los separable phrasal verbs y los otros son los inseparable phrasal verbs. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los separable phrasal verbs quiere decir que dentro de la oración ustedes pueden separarlo. Es decir, por ejemplo, este phrasal verb está compuesto de 3 palabras, pero esta palabra puede ir acá, esta palabra puede ir acá y esta palabra puede ir al final, por dar un ejemplo. Y los inseparable phrasal verbs son aquellos que no pueden separarse, es decir, dentro de la oración siempre deben de ir juntos. Si ustedes los separan, está incorrecto, ¿sí? Hoy no vamos a ver cómo colocarlos dentro de la oración o cuáles son los que se separan, cuáles no. Eso lo vamos a ver más adelante, más a detalle. Como les comentaba hoy, pues son características generales, pero sí es importante que nosotros tomemos muy en cuenta que estos phrasal verbs, pues podemos ya sea separarlos a veces y a veces no. Depende del phrasal verb, ¿verdad? Pero existen estos dos. Por ejemplo, we broke up 2 years ago. Esta es la correcta. El phrasal verb es broke up, como yo les comentaba, que break, ¿verdad? Break up es romper, ¿verdad? Romper una relación. Y acá pusieron el broke y el up hasta acá. We broke 2 years ago up. Este es un inseparable phrasal verb, quiere decir que este no se puede separar dentro de la oración, debe de ir junto. Entonces, debemos analizar muy bien, ¿verdad? Si se puede separar o si no. Por supuesto, hoy, como les comentaba, no nos preocupemos cómo lo separo dentro de la oración, porque eso ya lo vamos a ver más a detalle. Tenemos una clase para ya analizar oraciones, estar viendo cómo lo separo, etcétera, ¿verdad? Cuáles se separan, cuáles no, si hay alguna regla. Eso lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. El objetivo de hoy es que conozcamos o tengamos esta breve introducción relacionada a phrasal verbs, ¿verdad? Entonces, como yo les comentaba, aquellos que no se pueden separar y los que se pueden separar. Los que se pueden separar, pues dentro de la oración se pueden colocar el inicio, al final, ¿verdad? Sí se pueden separar, pero los que no, pues siempre deben de ir juntos, ¿sí? Tenemos acá algunos en pantalla, los cuales vamos a estar viendo. Estos que estamos viendo en pantalla son algunos de los que ustedes encuentran en el listado que está en el Google Site. Yo les comenté que dentro del Google Site les dejé un listado, un PDF, en el que pueden encontrar, como lo están viendo en pantalla, está igual. Son 6 hojas, está en orden alfabético y encuentran muchos de los phrasal verbs más utilizados, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar descargándolo, leyéndolo. Como les comentaba, los phrasal verbs, pues es de aprenderlos de memoria. Nosotros tenemos que saber cuál es el phrasal verb y qué significa como phrasal verb, porque como ya estuvimos mencionando con anterioridad, no es lo mismo tener solamente phrasal verb a ya tener las palabras por separado, ya que las palabras por separado pues tienen un significado totalmente diferente a cuando ya están como phrasal verb, ¿verdad? Y también pues cuando ya estamos hablando de phrasal verb, nosotros no seleccionamos qué palabras y qué palabras no, ¿verdad? Como yo les comentaba, pues ya en inglés nos dice, bueno, estos son los phrasal verbs que hay, esta es la traducción de estos, entonces ya tenemos específicamente eso, ¿verdad? No hay como tal una regla a seguir que nos diga, bueno, ustedes tienen que específicamente unirlo este con este, no, ¿verdad? Ya el inglés nos dice estos hay y esos son los que debemos de aprender. Vamos a estar viendo algunos, por ejemplo, add up, que significa totalizar, add up, ¿sí? Como les comentaba, el phrasal verb está compuesto de un verbo, de una preposición y en algunos casos de un adverbio, ¿verdad? Es de 2 o 3 palabras.
Answer back. El verbo es answer. Y acá les voy a dar un tip. Cuando van a utilizar un phrasal verb y deben de conjugar el verbo, por ejemplo, al pasado, o deben agregarle una S o una ING, una duda que siempre, o bueno, que en algunas ocasiones me han realizado es, si ese es un verbo y está compuesto de 2 o 3 palabras, al momento de conjugarlo, por ejemplo, yo quiero ponerlo al pasado o yo quiero agregarle un eje, ¿a cuál de esas 3 o 2 palabras tengo que modificar o cómo es que se hace? Porque no solamente es una palabra, sino son más. La que deben de modificar dentro del verbo frasal es el verbo, porque yo les comentaba que en el phrasal verb hay 3 elementos. Hay un verbo, hay una preposición y a veces un adverbio, ¿verdad? O a veces hay un verbo y un adverbio, pero siempre, siempre va a ir un verbo dentro del verbo frasal. Entonces, por ejemplo, answer back. Answer significa responder. Este es el verbo, vean. Y back significa espalda, ¿sí? Como palabras separadas. Entonces, answer back significa contestar de mala forma o contestar de mala gana, ¿verdad? El que deben de modificar en este caso es answer. Por ejemplo, she's answering, si le van a agregar ing, por ejemplo, ella me está respondiendo de mal modo. She's answering back. O por ejemplo, si es pasado, acá le van a agregar ed, ¿verdad? She answered back. Si es presente y le tienen que agregar ese, she answers back. Entonces, al verbo es el que ustedes tienen que identificar dentro del verbo frasal. Un ejercicio que yo les sugiero es que tomen el listado y circulen dónde está el verbo en cada verbo frasal, ¿verdad? Por supuesto, como yo les comentaba, ya el inglés nos dice cuáles hay. Nosotros no podemos decir, ay, quiero utilizar este verbo y esta preposición. No, ¿verdad? El inglés ya nos dice, es este verbo con esta preposición y esto significa. O es este verbo con este adverbio y esto significa, ¿verdad? Ya está estipulado qué significa cada uno y pues cuándo debemos de utilizarlo, ¿verdad? Ya está dicho como tal, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ask in, ¿verdad? Ask in, que significa invitar a entrar a alguien. También hay otro phrasal verb que es muy común, que es come in. Come in es como entra o pasa, ¿verdad? Come in, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, be off, before, be away, be out y be up. Si nos damos cuenta, be es el verbo cero estar, ¿sí? O bien was, were en pasado, ¿sí? El verbo cero estar y está acompañado de una preposición. Entonces, acá estaría el verbo que es be. Acompañado de la preposición, estos dos en este caso forman lo que es el verbo frasal. Y pues depende, ¿verdad? Up, away, for, off, out y up. Depende cuál sea la preposición, va dándonos su significado como tal, ¿sí? Blow off, que es dejar salir. Break down, derruir o aventarse. Break off, ¿verdad? Break off, como les comentaba, es terminar, ¿verdad? Una relación sentimental, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, carry on, clear off, close up, come at, come for, count in, ¿verdad? Estos son del listado que yo les comentaba que ya está en el Google Site. Es un PDF para que ustedes puedan tenerlo, ¿verdad? Ahí pueden estar ingresando al Google Site y ahí está disponible el PDF para que ustedes puedan verlo, puedan descargarlo, puedan leerlo. Si gustan, pueden también hacer una impresión del documento. Son 6 hojas, entonces si ustedes quieren comenzar a hacer oraciones o quieren circular en donde está el verbo, quieren iniciar a aprendérselos, ya que pues específicamente es de irselos aprendiendo, ¿verdad? No hay como tal una regla que nos diga, bueno, pues esto significa con eso, no, es de irselos aprendiendo. Igual si se separan o no, ¿verdad? Todo esto es de irlo aprendiendo. La próxima clase ya lo vamos a estar viendo más a detalle de los que se separan, los que no se separan. Vamos a estar haciendo algunas oraciones para que ustedes también puedan estar viendo cómo es que va esto, ¿sí? Cómo lo puedo yo ya incorporar dentro de una oración. Y si yo deseo conjugarlo, pues cómo lo voy a conjugar. Por supuesto, ya no voy a estar entrando a detalle a ver, por ejemplo, el pasado o el presente o el futuro, ¿verdad? Porque estos son temas que nosotros ya estuvimos trabajando, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo cómo incorporar estos verbos frasales dentro de los diferentes
tiempos gramaticales para que ustedes también puedan estar viendo cómo es que va, ¿verdad? Puedan estar practicando un poquito de esto. Por ejemplo, tenemos answer. El verbo answer es responder. Answer back, como ya habíamos mencionado, es contestar de mala forma. Answer for significa que es responder por. Ask, que significa preguntar por, ¿verdad? Ask. O ask for, que es pedir o solicitar algo, ¿sí? Ask for, ¿sí? Tenemos break, que con break está break up, break off, break down, ¿sí? Break off, break up, que es terminar una relación, break off, que es romper un compromiso, y break down, que es cuando algo se arruina, ¿sí? Tenemos bring, que es traer, puede ser bring back, que es devolver, bring down, que es reducir, o bring up, que es criar, ¿sí? El verbo call, que es de llamar, como phrasal verb tenemos call back, call for y call off. Si se dan cuenta, pues estos son de dos, pero hay phrasal verbs también de tres, hay phrasal verbs de dos palabras. Depende, ¿verdad? Como yo les comentaba, pues en inglés ya nos dice cuáles phrasal verbs hay. Y ya específicamente, pues vemos, algunos son de dos palabras, algunos son de más palabras. Esto depende, ¿verdad? Pero por eso se llaman verbos frasales, porque son verbos que vienen dentro de una frase, ¿sí? Acompañados ya sea de una proposición o ya sea de un adverbio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, check, que es verificar, check-in, que es registrarse, el check-in y check-out. Estos dos son utilizados, por ejemplo, si ustedes viajan a Estados Unidos y van, por ejemplo, bueno, si hospedan en un hotel, check-in es cuando, o se escucha la expresión check-in, es cuando ustedes se van a registrar, y check-out es lo que ustedes deben de mencionar al dejar la habitación. Entonces, estos dos términos son muy comunes y son muy utilizados específicamente en el inglés americano, check-in y check-out. Tenemos el verbo come y tenemos los phrasal verbs, ¿verdad? Por ejemplo, come back, come in, que yo ya les había mencionado el come in, que específicamente pues significa llegar, o cuando alguien entra, come in, ¿sí? Tenemos también come down, tenemos come from, ¿sí? Que son algunos. Bueno, y tenemos, por ejemplo, get on, drive off, ¿sí? Come back, ¿sí? She is leaving tomorrow and coming back on Sunday. Si se dan cuenta acá, come back. Como ya les mencionaba, el verbo, dentro del verbo frasal, el verbo es come. Entonces, al que le agregaron ing fue acá. El verbo es el que ustedes deben de modificar. Recordemos que dentro del verbo frasal se encuentra siempre lo que es un verbo, una preposición y un adverbio. Entonces, lo que ustedes van a modificar es el verbo, ¿sí? El verbo frasal siempre va a llevar un verbo dentro, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben de modificar, el verbo como tal, ¿sí? Tenemos look up, que es fijarse en algo. Look forward to, que es estar pendiente o emocionado por algo. Por ejemplo, are you looking forward to your holiday? ¿Sí? Climb out, check out, que habíamos mencionado. Y tenemos algunos otros, ¿verdad? Por ejemplo, get up. Este es muy común. Get up es levantarse o despertarse. Este es un phrasal verb, diría, de los más utilizados. De hecho, este se comienza a ver en muchas oraciones, ¿verdad? Incluso desde el inglés más avanzado hasta el inglés más sencillo, este verbo es muy utilizado, el get up. Y este es un phrasal verb, ¿verdad? Que significa despertarse. I'm getting up, o I'm going to get up tomorrow at 9 a.m. ¿Sí? Entonces, get up, ¿sí? Si yo les dijera, bueno, tienen que conjugarlo al pasado, ¿cuál sería el que van a conjugar? El get, ¿sí? Entonces ponen got up, ¿sí? Got up, ¿sí? Go away, desaparecer. Go away también fuera de desaparecer significa cuando uno, por ejemplo, saca o le dice a alguien que se vaya de un lugar, ¿sí? Por ejemplo, go away es como vete de acá, ¿sí? Go away. También es una expresión que se utiliza mucho, el go away. Keep away, mantener algo. Stay up, stay away, mantenerse al margen, ¿sí? End up, terminar. Come out, salir. Come in, entrar. Hold on, sujetar, ¿sí? Go on, continuar. Sit down, sentarse. Stand up, levantarse, ¿sí? Grow up, crecer. Show off, presumir. Entonces, estos son algunos
Pero por supuesto, pues nosotros ya contamos con lo que es el listado como tal. Acá les dejé algunos, por ejemplo, de opuestos. Por ejemplo, pick up, que es pasar a buscar, y drop off, que es bajarse. Get on, que es subirse a un autobús, y get off, que igual es bajarse. Run after, que es perseguir, y run away, que es huir. Speed up, que es acelerar, y slow down, desacelerar. Entonces, esos son opuestos phrasal verbs. También tenemos lo que son algunos otros phrasal verbs. Y también tenemos lo que es un ejercicio dentro de la presentación. Yo les comentaba que algunas presentaciones ustedes las encuentran con ejercicios de práctica. Esta es una de ellas. Acá ustedes pueden estar ingresando y pueden estar practicando pues específicamente lo que son estos phrasal verbs. Por ejemplo, put on, take off, zip up, strip off y bottom up. Pueden estarlos realizando. Les está dando diferentes oraciones y lo que ustedes deben de hacer es colocar el phrasal verb que corresponde a la oración. Por supuesto, este es un ejercicio. Ustedes tienen más ejercicios dentro de lo que es el Google Site. Tienen algunos links de práctica para que ustedes también puedan estarlo realizando y puedan también estarlos viendo. Y hablando un poquito más, de los links, también tienen un link en el cual ustedes pueden estar ingresando y ahí van a encontrar específicamente fuera del PDF, porque también tienen el PDF, tienen un link en el cual ustedes pueden estar ingresando y pueden estar practicando lo que son también estos phrasal verbs. Este link aparece una columna en inglés, los phrasal verbs, su significado al español y también pueden estarlos escuchando. Entonces, para que también, si gustan, ahí encuentran el link dentro del Google Site. Y los ejercicios de práctica, ¿verdad? Practiquémoslos si tienen un momento de leerlos como tal, ¿verdad? Acá tienen otro ejercicio también por si gustan hacerlo. Y la práctica es lo que nos va a ayudar a que se nos vayan quedando. Como yo les comentaba, no hay una regla como tal a seguir, no hay una regla que nos diga este lo une con este y se vuelve este phrasal verb, no, ¿verdad? Ya está estipulado cuáles son los phrasal verbs, ya sabemos pues específicamente cómo es que debemos de irlos utilizando, ¿verdad? Porque el inglés ya nos dice cuáles son los phrasal verbs que hay, cómo los vamos a ir utilizando, etcétera. Entonces ya tenemos estipulado esto, ¿verdad? Ya sabemos muy bien cuáles son los que vamos a estar utilizando para que ustedes puedan estarlo poniendo en práctica. Sí, ya tenemos todo este material, ¿sí? Y también tenemos un video extra por si ustedes gustan verlo. También ahí encontramos el video extra para que puedan estarlo viendo y continuemos practicando con este tema. Si ustedes quieren hacer oraciones o bien quieren realizar algún ejercicio del Google Site o quieren realizar algún párrafo y gustan enviarlo al correo, pues sería excelente, ¿verdad? Al igual que con la línea del tiempo, yo les puedo estar dando una retroalimentación. Así vemos qué tan claro nos quedó, cuáles nos vamos aprendiendo, qué podríamos mejorar o si todo está excelente, ¿verdad? Entonces, es una forma de ir practicando, ¿sí? Y también les recuerdo que tenemos el video oficial. No olvidemos que el video oficial de la universidad siempre al finalizar nos da lo que son ciertas preguntitas o ciertos ejercicios de práctica para que ustedes también puedan estar ingresando y los puedan estar realizando. También estos ejercicios de práctica nos van a ayudar bastante para que veamos qué tan claro también nos quedó el tema, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo ese material. No olviden que ya tienen el PDF dentro del Google Site para que ustedes puedan estarlo utilizando y puedan estarlo descargando, ¿verdad? Los motivo a que lo leamos, a que realicemos oraciones, a que si tenemos un momento vayamos aprendiendo algunos, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar bastante para poder ya incorporarlo dentro de oraciones. Si yo ya los conozco, pues va a ser mi comunicación más fluida y voy a poder utilizarlos de una forma más eficaz, ¿sí? Entonces, bueno, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.